Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo fallo en favor de los fondos de pensiones. El Consejo de Estado dictó una nueva orden cautelar. Las AFP no tendrán que girarle a Colpensiones los otros 5 billones de pesos que ordenaba el gobierno a través de un decreto. Nos acompaña esta noche Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, para explicar los alcances de esta nueva decisión. A consumir más pollo. El gremio de los avicultores lanzó una nueva campaña para estimular que los hogares coman más de esta proteína animal, pese a que ya es un producto infaltable en las compras que hacen las amas de casa. Nos acompaña Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un trascendental fallo que emitió el Consejo de Estado hoy en relación con un decreto que ordenaba a los fondos privados de pensiones trasladarle billonarios recursos a Colpensiones. Para aclarar el tema y sus alcances, saludo al doctor Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Doctor Velasco, buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias, doctor. Ya el Consejo de Estado había emitido hace pocos días, menos de 15, un fallo inicial donde hablaba precisamente de suspender el giro de esos recursos inicialmente tasados en unos 25 billones de pesos. Ahora emite un segundo fallo. ¿Podría explicarnos, por favor, cuál es la diferencia entre esos dos fallos, el de hace 15 días y este nuevo? Sí, este fallo en beneficio de los 52 millones de colombianos, lo que hace es suspender el decreto 415 en su totalidad. Un decreto que pretendía que desde los fondos privados se dispusiera hacia Colpensiones 25 billones de pesos en el cortísimo plazo. Tan rápido empezaba el giro como el próximo jueves 14 de mayo. Este tema, doctor Velasco, tiene que ver con cerca de 120.000 personas que se habían trasladado gracias a una ventana de oportunidad de traslado, como lo habían llamado ustedes mismos, en la reforma pensional, trasladarse, digo, de los fondos privados hacia Colpensiones o viceversa. En el caso del que estamos hablando hoy fue de quienes se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones. Y la teoría del gobierno es trasládense con plata y todo al amparo de este decreto. Estamos hablando de ese dinero y por qué el Consejo de Estado consideró que no debería ser así. Desde que se emite el decreto, incluso desde antes, desde que se publica para comentarios, muchos analistas, Asofondos, por supuesto, la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República, opinamos que el decreto se alejaba de lo que la ley permitía. El decreto era ilegal. El Consejo de Estado encontró entonces méritos para suspender de forma cautelar, de urgencia, en muy corto tiempo, los efectos de este decreto. ¿Por qué lo encontraban fuera de la ley o por qué lo encontramos fuera de la ley? Porque desde la reforma pensional, cuando se abrió esta ventana de 2 años para que las personas que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse se pudieran trasladar entre Colpensiones y los fondos privados y viceversa, se dijo que los recursos no se trasladaban porque los recursos había que ahorrarlos, ganar rentabilidades y terminar siendo administrados por el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en el Banco de la República, porque es la única forma en la que podemos garantizar las pensiones en el futuro. El gobierno nacional pretendía con este decreto que se dispusiera esos recursos en el corto plazo, lo cual pues no solamente era inadecuado, antitécnico, sino ilegal. Los recursos, dice usted, y dice la reforma pensional, deben ir al Fondo de Ahorro Pensional que va a administrar el Banco de la República, pero ese fondo no se ha creado. ¿Aún así es improcedente el traslado ordenado por el decreto? Sí, porque de trasladar estos recursos a Colpensiones se podía disponer de ellos para gastarlos en el cortísimo plazo. Mientras que lo que dice la reglamentación y la ley es que mientras que se crea el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, los recursos deben continuar multiplicándose, ganando rentabilidad. Y las entidades idóneas que el Congreso de la República, al aprobar la ley, encontró para multiplicar estos recursos fue los fondos de pensiones, mientras que se crea ese Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y las personas a las cuales pertenecían esos recursos llegan a la pensión. Dice en su teoría, tanto Colfondos como el Ministerio de Trabajo, que el problema es que de esas Colpensiones. Discúlpeme, de Colpensiones y del Ministerio de Trabajo, que el tema es que como ya más o menos 25.000 personas de esas que se trasladaron ya se pensionaron, ya significan un gasto para
Colpensiones. En ese sentido, ¿no deberían tener ellos los recursos? Porque entonces, ¿de dónde sacan la plata? Los tiene, Henry, los tiene y les sobra. Resulta que de los 120.000 trasladados, 20.000 están recibiendo pensiones. Esas pensiones cuestan anualmente 450.000 millones de pesos. Pero los otros 100.000 están cotizando y ya no cotizan en los fondos privados, cotizan en Colpensiones. Y esas cotizaciones ascienden anualmente a 600.000 millones de pesos. Entonces, les alcanza y les sobra para pagar esas pensiones. No hay por qué decir que las pensiones están en riesgo. Eso me parece a mí que es generar una noticia que es inadecuada desde todo punto de vista porque afecta la credibilidad del sistema pensional colombiano que ha funcionado durante 30 años, sino que les alcanza y les sobran recursos. Eso fue justamente lo que dijo hoy el ministro Sanguino, que si no trasladaban esos recursos, estaban poniendo en riesgo el pago futuro de las mesadas pensionales de esas 25.000 personas. ¿No hay tal entonces? En cualquier caso, si Colpensiones en algún momento se viera, perdone la expresión, colgados de dinero para pagar las mesadas, ahí el Estado tiene que entrar a responder, ¿o no? Pues lo que pasa es que Colpensiones siempre está colgado para pagar las pensiones. Fíjese que las pensiones que paga Colpensiones ascienden a 70 billones, 75 billones de pesos al año. Para ponerle esas cifras en ejemplos, Henry, eso es lo que recaudamos en Colombia por el IVA, por todo el IVA, por todo el impuesto al valor agregado, 75 billones de pesos. De esos 75 billones de pesos, Colpensiones solamente le entran por cotizaciones o traslados de la ley 100, traslados de las personas que están a más de 10 años de pensionarse, le entran más o menos la mitad, pero necesita pedirle al gobierno nacional otros 34, 35 billones de pesos para completar el pago de esas pensiones. Entonces, estas cuentas están hechas desde hace mucho tiempo, esto no puede venir a ser una sorpresa ni para el Ministerio de Trabajo, ni para Colpensiones, ni para nadie en el gobierno nacional, como nadie en el sistema pensional, porque desde que se planea el presupuesto anual de la Nación por allá a finales del primer semestre del año 2025 para el año 2026, estas cuentas están hechas y la Nación sabe que tiene que girarle a Colpensiones lo que haga falta para pagar las pensiones. Ahora, con respecto a esta población específica, le alcanza y le sobra. Por cada peso que tiene que pagar de pensiones de esta población, Colpensiones está recibiendo 1.25 pesos. Ahora, doctor, cuando salió el primer fallo del Consejo de Estado en este mismo sentido, el gobierno decía, están favoreciendo a los fondos privados de pensiones. Usted decía al comienzo de esta entrevista, esto es en favor de las personas, de los afiliados, de la misma gente que está cotizando o que ya se está pensionando. ¿Por qué no beneficia directamente a los fondos privados como empresas, como administradoras? Mire, Henry, muchas gracias por esa pregunta. Este fallo y el primero también beneficia a los 52, 53, 54 millones de colombianos que tenemos o que vamos a tener cédula, que estamos registrados en Colombia, porque el pasivo pensional lo vamos a tener que pagar entre todos nosotros. Y estos recursos, al ahorrarse, lo que van a hacer es facilitarnos esa labor en el mediano y largo plazo. Entonces, el beneficio es para la nación colombiana, para todos los ciudadanos. Los fondos de pensiones no ganamos un solo centavo porque esos 25 billones de pesos estén siendo administrados por nosotros o estén siendo administrados por el Banco de la República o estén siendo administrados por Colpensiones. Para nosotros es transparente. Lo que estamos haciendo, nosotros ganamos comisiones es cuando la gente cotiza y eso para estos recursos ocurrió hace décadas, porque estos son recursos pensionales de personas que están a menos de 10 años de pensionarse, porque esa es la naturaleza de esos traslados. Entonces, los fondos de pensiones no ganamos un centavo con seguir administrando estos recursos. De hecho, nos cuesta seguir administrándolos y administrándolos los multiplicamos. Y nuestra defensa es del ahorro nacional. ¿Por qué nos interesa defender el ahorro nacional? Porque de otra forma, ningún sistema es sostenible. El único sistema pensional sostenible es un sistema que se basa en el ahorro. Y por eso el mensaje al gobierno nacional es de hay que ahorrar estos recursos. Hay que pagar las pensiones, no hay que generar controversias sobre los recursos, porque los recursos tienen que estar asegurados desde el presupuesto anual de la Nación y recibir con beneplácito esta actuación de las Cortes colombianas que en derecho entendieron que estos recursos eran para ahorrarse y no para disponer de ellos en el corto plazo. Es como lo que pretendía hacer el gobierno, era como el niño que desayunó en su casa, ¿cierto? Y que en el bus del colegio o en el bus público, camino al colegio, se come el almuerzo. Entonces después va a pasar hambre. Es mejor comerse, ya que desayunó, pues guardar el almuerzo para la hora del almuerzo.
Pero además hay una cosa que a muchos les resulta paradójica. El gobierno nacional fue quien lideró todo el tránsito, el trámite, el contenido de la reforma pensional en el Congreso y ahora con el decreto, es lo que se entiende, están contradiciendo lo que dispone la misma reforma pensional abanderada por el gobierno. Hay como una contradicción ahí también, digamos, de parte del gobierno a nivel jurídico y de hecho es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Completamente, pero no solamente el proyecto de ley que ellos defendieron y lograron aprobar en el Congreso, muy a pesar de muchos otros actores que decíamos, esa reforma hay que mejorarla, esa reforma no es la que Colombia necesita, esa reforma no mejora la cobertura, no mejora el problema de equidad, no mejora el problema de sostenibilidad, lo agrava. El gobierno nacional empujó la reforma, la logró aprobar en el Congreso, decretó, reglamentó la reforma. El decreto 1225 de finales del año 2024, expedido por este gobierno, firmado por el presidente Gustavo Petro y por los ministros de Trabajo y Hacienda, dispone que estos recursos son para ahorrarse, son para guardarlos para el futuro, para multiplicarlos y guardarlos para el futuro. Entonces, a todas luces hay una contradicción en la posición del gobierno nacional. Pues doctor Velasco, queda muy claro entonces cuál es el espíritu de ese fallo, dos fallos más o menos en el mismo sentido por parte del Consejo de Estado y queda claro también pues el daño, digamos, que se causaría si hubiera llegado a término ese decreto y lo que ordenaba con estos traslados de recursos. Doctor Velasco, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, por tenerme. Un gusto siempre. A usted muchísimas gracias. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son los alimentos que más alzas han tenido este año en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El pollo se consolida cada vez más como la proteína preferida por los hogares colombianos y aún así los avicultores en Colombia lanzaron una campaña para consolidar todavía más esa inclinación de las familias por el pollo y sus derivados. Saludo al doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido esa evolución del consumo de pollo en Colombia? ¿Cómo estamos hoy y de dónde venimos años anteriores? Pues mire, para que se hagan una idea a todas las personas que nos están viendo, hace 30 años un colombiano se consumía 12 kilogramos de carne de pollo, ahora se come 38 kilogramos de carne de pollo. Hoy el pollo no solamente es una de las proteínas preferidas por los colombianos, sino la más asequible junto con el huevo, lo que hace que además de su valor nutricional, pues le alcance el bolsillo de todos los colombianos para comprarla. ¿Cómo está ese consumo, 37, 38 kilos per cápita año, frente a otras proteínas animales? La carne de cerdo, la carne de res, el pescado mismo. Pues mire, la carne de res se encuentra en 18 kilos, la carne de cerdo en 17, el pescado tenemos diferentes cifras, pero oscila más o menos en los 12 kilogramos de pescado y el huevo que solo lo vivimos en unidades, pero también se puede mirar en kilogramos, da 21 kilogramos de huevo se consume cada colombiano. ¿Qué hace, doctor, que el pollo sea una proteína tan consumida, tan buscada por las familias en el país? Pues mire, primero la versatilidad. El pollo usted lo puede utilizar de diferentes formas, comerse el popular pollo asado que nos comemos los domingos en muchos hogares colombianos o hacerlo en preparaciones, una pechuga de pollo, unas alitas de pollo, unas perniles de pollo y precisamente eso lo que permite esa versatilidad es lo que permite utilizarla en diversos platos. Y precisamente en la campaña de este año estamos resaltando un restaurante que es uno de los 50 mejores restaurantes de Colombia, que es El Chato, dirigido por Álvaro Clavijo, y él precisamente se ha encargado de llevar al siguiente nivel el pollo en sus preparaciones. Utiliza cortes que popularmente no consumimos mucho en Colombia, como pueden ser corazones de pollo, mollejas u otro, y ahí lo ha llevado a un nivel culinario de talla mundial. Pero no solamente la versatilidad, entiendo, doctor, que también, por ejemplo, el aporte nutricional del pollo como proteína y por otro lado, el precio seguramente juegan a favor del consumo de este tipo de carne. Pues claro que sí. Primero que todo el valor nutricional. Ahora tenemos un boom de personas haciendo deporte fuertemente y precisamente muchos de ellos lo que hacen para consumir grandes cantidades de proteínas, consumir pechuga de pollo en diferentes momentos del día. Asimismo, el costo, como usted lo dice, alcanza casi 3 veces para lo que alcanza un kilo de carne de res y un poco más de 1.5, 1.6 de carne de cerdo, dependiendo del corte.
Pero ¿eso qué permite? Permite que los hogares puedan llevar más comida. Me decía un amigo, es que cuando yo voy a un mercado y compro pollo, pues me dan bastante, mientras que las otras proteínas, pues obviamente por los valores en los cuales se encuentra, no solo en Colombia, sino en el mundo, les alcanza para mucho menos. Medido en frecuencia de consumo, doctor, digamos qué tantas veces a la semana o al mes, no sé cómo lo tengan medido, consume un hogar colombiano carne de pollo o también huevo, pues que son derivados del pollo. Pues mire, el pollo se consume prácticamente diario en los hogares colombianos que pueden acceder a él. Caso de huevo, un colombiano se come 366 huevos al año, es más de un huevo al día. Y al final son las dos proteínas del sector avícola que juntas ofrecen el 65% del total de proteínas que que se consumen en los hogares colombianos. No todos los hogares acceden al consumo de pollo, a pesar de ser una proteína relativamente barata frente a las otras. Sí, señor, es la proteína más barata, pero lamentablemente algunos hogares ni siquiera pueden consumir eso, entonces van algunas partes del pollo que son las más baratas, como pueden ser los costillares o pueden ser las piernas perniles. Por eso es tan importante la competitividad del sector, porque al final muchos de esos hogares que solo pueden acceder a huevo y a pollo puedan continuar accediendo a proteínas de alta calidad a un bajo costo. ¿El consumo, doctor, es homogéneo en todo el país o hay regiones donde todavía gusta más, digamos, el consumo de pollo? Pues mire, la región donde más se consume pollo es Santander. Santander es la cuna de la avicultura y en Santander el consumo de pollo es muy alto, igual que en el Valle del Cauca y en Bogotá. Las tres regiones son las que más producen pollo y son las que tradicionalmente más pollo han consumido. En Bogotá tenemos barrios, un barrio de Bogotá que se respete tiene un asadero mínimo y es algo muy común y muy de nuestra idiosincrasia. Y también estamos viendo un fenómeno que en muchos centros del país, particularmente en el centro, estamos viendo que están saliendo unas vitrinitas en las cuales en vez de vender empanada, la gente está vendiendo presas de pollo. Entonces esto habla primero del valor nutricional y segundo de lo fácil que es usted entregar este producto para que la gente literalmente lo compre y se lo pueda ir comiendo, se lo lleve para su casa. Pues a pesar de ese boom que es la comida a base, digamos, de esta proteína animal, ustedes lanzan la campaña El País del Pollo 2026. Si el consumo ya son 38 kilos aproximadamente al año por persona, ¿cuál es la meta ahora con esta nueva campaña que busca estimular todavía más ese consumo? Pues mire, existen en otros países, por ejemplo, Perú se come 52 kilogramos de carne de pollo, Estados Unidos también 52, Israel por unos temas religiosos 64, Brasil 43, pero vemos una oportunidad no solamente para consumir el pollo como nosotros lo consumimos, sino también en diferentes preparaciones. Por eso el país del pollo lo que busca es cada parte del país tiene particularmente unas recetas, tiene una idiosincrasia diferente, por eso debemos atacar eso y debemos entrar en cada idiosincrasia de cada ciudad. Asimismo, tenemos un boom de consumo de comidas rápidas y precisamente a mediados de año también vamos a hacer un fuerte impulso con el tema de hamburguesas de pollo, que son las pollo burger, que ya hemos logrado aumentar su consumo, pero todavía tenemos un camino por crecer y un camino por profundizar ese consumo en fuera del hogar y en diferentes preparaciones. ¿Esta será una campaña, doctor Moreno, que se basa estrictamente en publicidad o eventualmente también tienen estrategias comerciales para hacer del pollo todavía un producto mucho más atractivo entre los hogares? Pues mire, las compañías se suman a esto que hacemos. Entonces se hace el Festival del Pollo, en el cual también se hacen diferentes ofertas, salen a hacerlo las diferentes compañías, pero también hacemos el tema del pollo burger, en el cual se puede consumir y probar unas hamburguesas de pollo, y es un concurso en el cual se ha aumentado. En este momento, para que se hagan una idea, pasamos a tener una penetración en cartas de comida rápida del 18% y ya vamos en el 37%. Entonces, esto nos muestra que vamos por buen camino, pero todavía tenemos para dónde crecer y sobre todo el pollo es algo que usted lo puede consumir muy fácil. Me decía un padre de familia, compañero de mis hijos, me decía, es que usted un pollo lo puede llevar a su casa, alimenta a toda una familia, mientras que algunas otras comidas que pueden ser incluso ser consideradas rápidas son más costosas y es más difícil compartirlas. Quisiera hacerle un par de preguntas finales, doctor Moreno, ya sobre el sector como tal, ¿cómo les está yendo? Porque la economía ciertamente ha enfrentado dificultades locales, también frente, digamos, al mercado internacional. ¿Cómo les ha ido este año a ustedes? Pues mire, venimos en un crecimiento. El año pasado cerramos con una producción de 2 millones de toneladas de carne de pollo y 19.500 millones de huevos.
Eso en general fue un crecimiento del 9% del sector. Venimos muy fuerte en el intento de abrir mercados. Ya el año pasado logramos abrir Japón. Estamos próximos a enviar los primeros contenedores de pollo hacia Medio Oriente, y también en huevo vemos un campo de expansión que tiene Colombia hacia el Caribe. Ya en lo corrido del año pasado exportamos 160 contenedores de huevo. Este año teníamos en las primeras semanas del año unos contenedores para salir, pero lamentablemente lo que pasó en Santander no nos permitió exportar 4 millones de huevos, que son 2 horas de producción, que no obstante es un volumen interesante, no alcanza a hacer mella sobre la producción nacional, pero sí vemos grandes oportunidades. Entonces empezamos con muchos retos, pero el mayor reto que tenemos en este momento es seguridad. Lamentablemente la situación de seguridad que estamos viviendo, particularmente en el suroccidente del país, afecta al sector avícola. Ayer precisamente tuvimos un robo en una planta de pollo en Villagorgona, y es muy triste lo que está pasando con la seguridad de nuestro sector rural. ¿Esa sería tal vez la primera petición del sector para el próximo gobierno o tienen eventualmente alguna otra consideración de pronto de corte económico en temas de apoyos que esté incluso por encima de la seguridad? Pues lo primero, la seguridad. Sin seguridad es imposible producir alimentos. Segundo, necesitamos más acompañamiento, necesitamos ir a abrir mercados. Colombia tiene un gran potencial de exportación en el sector avícola. Colombia es el 10º productor avícola del mundo, pero necesitamos un impulso decidido para ir a abrir mercados. Eso tiene que ser una política de Estado y no una política de gobierno. Tenemos que ver a gobiernos vecinos como Brasil, el cual de los últimos 50 años se ha dedicado a exportar y a tener una cultura agroexportadora. Colombia le falta, necesitamos crecer en eso, y ese es el segundo tema. Y el tercero y no menos importante es: necesitamos fortalecer nuestras instituciones sanitarias. El ICA, el INVIMA deben ser instituciones técnicas, deben ser instituciones las cuales nos ayuden a continuar progresando, teniendo el país libre de enfermedades, pero deben ser instituciones las cuales sean muy fuertes. Y lamentablemente en los últimos años hemos visto que se ha disminuido la capacidad que tienen de ejecución por menos recursos y por otros temas. Necesitamos instituciones fuertes y necesitamos instituciones que resguarden ese estatus sanitario del país, que nos permite tener pollo de clase mundial, no solo para el mercado colombiano y el huevo, sino para otros mercados. Pues doctor Moreno, muchas gracias por estar en Signo Pesos, compartirnos todos estos temas del sector. Además la campaña, por eso aprovechemos unos 20 segunditos para que usted mismo le dé un mensaje a las familias para que se animen a consumir más pollo. Pues mire, un saludo a todas las familias colombianas. El pollo es el alimento más completo junto con el huevo, entonces los invitamos a que sigan consumiendo pollo en las diferentes preparaciones. No solamente es quedarnos en la pechuga de pollo o en un pollo, unas piernas o un pollo sudado, sino hay unas grandes opciones. Por eso lo que estamos buscando es mostrarle la versatilidad a todos los colombianos, a que lo consuman fuera de los hogares y que sigan consumiendo la proteína más consumida en Colombia, que es el pollo. Pues muchas gracias al doctor Moreno nuevamente de FENAVI. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. De acuerdo con el más reciente reporte del DANE sobre inflación en abril, los siguientes son los 5 alimentos que más han subido de precio en los primeros 4 meses de este año. El tomate, 61%, papa, 36%, mora, 21%, otras frutas frescas, 20% y la racacha, 15%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.